muy bien. Ustedes conocen, pues, bueno, los que son de Ayacucho conocen lo que simboliza y significa esta parte del complejo arqueológico de Huari. Es un camino bello, señalado específicamente todavía en la época Huari. Se dice que este camino pues dirigía de norte a sur y de este a oeste. Habían 4 caminos muy importantes y este sería pues uno de los caminos los cuales pues daban el acceso a la ciudad capital del Imperio Huari, el primer imperio andino. Eso lo mencionan pues el doctor Luis Guillermo Lumbreras, podemos encontrar también en los textos de González Carré, entre otros investigadores como William Isbell. Entonces es bien importante comprender, por un lado, por favor, las características de Huari, conocer Huari, emprender Huari, aprender de Huari. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta, a modo introductorio, yo les estoy poniendo esta primera parte, para que nosotros podamos comprender realmente la magnificencia de Huari. Ya ustedes habrán tenido la oportunidad de escuchar pues a los ponentes arqueólogos como el doctor José Ochatoma, el licenciado Ismael Pérez, entre otros grandes maestros de la universidad y arqueólogos de carrera, ¿no? Ellos nos hablan pues de términos muy importantes como son, ¿no? En este caso pues la estratigrafía, el engubi, nos hablan de términos tan complicados para el guía de turismo. Si para el guía de turismo es un poquito complicado estos términos, imagínense cuán complicado sería para un visitante, un turista. Entonces, lo que yo me voy a enfocar y abarcar es que el complejo arqueológico Huari, a la visión de un guía oficial de turismo, ¿no? A la visión de un guía oficial de turismo, y un poco disgregando estos términos arqueológicos que nosotros tenemos, pues, para el complejo arqueológico. Tratemos de hacer lo más sencillo posible para el visitante. A veces los términos de engobe o a veces los términos, ¿no?, de percutores o términos de doble filo o asa estribo, muchas veces bastante desconocidos para algunas personas, obviamente no todas, pero algunas personas lo van a desconocer mucho, las palabras técnicas de la arqueología. Entonces, a ese punto creo que deberíamos tener un poco más de cuidado como guías de turismo, tratar de simplificar los términos para el complejo. ¿Sí? Muy bien, podemos silenciar los micrófonos, por favor, y podrías empezar a pasar, en este caso, muy bien, Smith, la primera diapositiva. No lo puedo presentar yo de acá de la máquina, no me lo permite. Para lo cual, pues, vamos a empezar con el nombre, ¿no? El complejo arqueológico de Huari. Estos términos muy importantes, por favor, acuérdense, complejo arqueológico. Muchas veces nosotros, en nuestros guiados, a veces yo les escucho decir la ruina. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros expresemos esa palabra de ruina. ¿Ya? No es una ruina arqueológica, sino es un complejo arqueológico. Acá se le llama complejo a un conjunto, ¿no?, de estructuras que van a formar parte de un sitio arqueológico muy importante, ¿no? A un conjunto de estructuras. Eso es muy importante tenerlo presente, por favor. ¿Ya? Un momentito. Retrocede un poco. Por favor, no te adelantes. Yo te pido que avances, un favor. Algo muy importante, por favor, es la terminología que nosotros vamos a explicar y vamos a aplicar. Muchas veces, cuando tenemos los guiados en complejos arqueológicos tan importantes, tenemos que tener muchísimo cuidado al exponer ciertos términos, porque muchas veces las personas que nos escuchan son de diferentes carreras, de diferentes especialidades, y a veces podemos herir susceptibilidades, ¿no?, de algunas personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es muy importante no verlo por ese lado. El siguiente, por favor. Muy bien. Arqueología. ¿Qué entendemos por arqueología? Ustedes ahí les he puesto pues el icono, la bandera del turismo en el Perú, Machu Picchu.
un sitio arqueológico, una ciudadela arqueológica, un complejo arqueológico tan importante que nosotros podemos ver. Y justamente el Perú está pues privilegiado por tener estos sitios arqueológicos tan importantes que nosotros podemos ver, tan interesantes. Y esa es la idea más importante, es esa, ¿no? El punto más importante para comprender, ¿no? Es la arqueología, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué se entiende por arqueología? Se entiende por arqueología aquella ciencia comparativa que comprende varias disciplinas académicas y científicas, ¿no? ¿Qué comprende? La antropología, la historia, la paleografía, la filología, la sociología, comprende todo un conjunto de ciencias que van a ir hermanadas para ayudar a la arqueología a su mejor desenvolvimiento en cuanto pues a lo que sería en este caso no, los trabajos arqueológicos propiamente dichos, ¿no? Los trabajos de investigación. Sin el apoyo de estas ciencias no podríamos hacer una arqueología especial, digamos, o no podríamos trabajar de la mejor manera y poder sacar mejores conclusiones. Otro punto es, ciencia que estudia el pasado a través de la identificación e interpretación de restos materiales de la cultura humana. Eso es muy importante, por favor. A veces nosotros como guías nos dejamos llegar por la interpretación imaginaria de los arqueólogos, ¿no? De ciertos arqueólogos que a veces, pues, lamentablemente, al no tener una fuente escrita o una fuente verbal viva que te pueda decir las cosas, cómo fueron, qué pasaron, qué pasó y qué no pasó, cómo fue el complejo arqueológico tal, no podemos, solamente tratamos de hacer inferencias como arqueólogos, tratamos de ver qué posibles respuestas pueda tener un determinado lugar, ¿no? Entonces, aparte de ella, nos dice que la arqueología es la ciencia que estudia las sociedades antiguas a partir de sus restos materiales. Es muy importante comprender esta parte, por favor, ¿ya? La arqueología nos va a ayudar a entender, ¿no? Del por qué este sitio arqueológico de Machu Picchu tiene diferentes ¿no? estilos constructivos. Pertenecía a una élite gobernante, pertenecía a la élite, en este caso, de sacerdotes, era casa de sirvientes. ¿Quiénes? ¿Dónde vivían los sirvientes? ¿Dónde vivía la clase de la realeza? ¿O qué características? De acuerdo a los restos materiales, podríamos tratar de inferir ciertas características, pero no siempre vamos a dar, ¿no? una respuesta concreta, ¿no? Entonces, los restos materiales significan restos arqueológicos. Es muy importante que pongamos en esa parte, por favor, y contengamos ese aspecto. Los restos materiales siempre van a ser los restos arqueológicos. Es el estudio de la arqueología muy importante, ¿no? Es el estudio. Pasemos a la siguiente, por favor. Turismo. Ahora vayamos a la actividad del turismo. ¿Qué entendemos nosotros por turismo y qué es lo que nosotros vamos a ver por turismo, ¿no? Actividad que realiza las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, ¿no? Por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, negocio o relacionado al ejercicio de la actividad enumerativa, ¿no? A la actividad no remunerativa en lugares visitados, ¿no? De acuerdo a la ley 29408, la ley general de turismo, o también de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo. Entonces, esta actividad que las personas realizan, muchas veces, en esta parte yo les estoy poniendo ícono del turismo en Ayacucho. ¿Cuál es? El santuario histórico de la Pampa de Ayacucho con su obelisco, ¿no? Que enarbola, pues, o nos da el mensaje de la libertad, ¿no? Del Perú hacia ya los años de 1824. Imagínense, un 9 de diciembre de 1824 en este lugar se sella la independencia del Perú y se sella el dominio español en nuestro territorio. Es muy importante comprender esta parte, porque el turismo no solamente va a ser la parte arqueológica, sino el turismo va a ser la parte histórica, la parte, en este caso, pues, no, la parte antropológica, todo lo que tiene que ver con la parte, pues, social, la parte cultural. Tenemos mucho en turismo, la parte de, ¿no? de nuestros recursos naturales, ¿no? De nuestros recursos culturales, tanto por explotar en Ayacucho que simplemente nos quedamos a veces encerrados en Huari, Quinoa o ciertos circuitos turísticos en nuestra región y no necesariamente, pues,
es ello. Entonces, ahí va. Otro, no puede definirse al turismo como un conjunto de acciones que la persona puede llevar a cabo mientras viaja y pernocta en sitios diferentes al de su residencia habitual. Es muy importante comprender estas dos definiciones de arqueología y turismo, porque lo que yo voy a hacer es ¿no? entrelazar a la arqueología como tal dentro del turismo, a la arqueología como tal dentro de este sitio, dentro de lo que es esta actividad turística, una industria sin chimenea muy importante. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué entendemos por restos arqueológicos? ¿Ya? Restos arqueológicos. Los restos prehistóricos de construcciones, vasijas, herramientas y esculturas, entre otros elementos, se denominan restos arqueológicos. Al igual que ocurre con los fósiles, estos restos permiten generar conocimiento sobre el pasado. Acá en la fotografía yo les he puesto justamente una de las últimas investigaciones desarrolladas por el doctor José Chatoma, donde vamos a encontrar pues un mausoleo real, con una infraestructura tan impresionante como nosotros podemos ver, piedras finamente talladas, finamente trabajadas y a la vez finamente adosadas unas con otras, entre ellos utilizando la técnica, por ejemplo, del machembrado, entre otras características muy importantes. Cuando yo lo hablo de esta manera, nosotros pues podríamos decir, tal vez el turista se pierde por ahí con la terminología pues de la técnica del machembrado, no, entre otras terminologías. Muchas veces tenemos que tratar de hacer que las explicaciones sean más, en este caso, con palabras muy sencillas, no necesario hacer palabras tan complicadas como lo utilizan normalmente pues, los arqueólogos en los textos. Por ejemplo, un texto de un arqueólogo es bastante difícil a veces para algunos estudiar, leerlos y comprender realmente de qué trata, ¿no? Porque nos ponen todo un conjunto de terminologías que si bien pues, en los arqueólogos se puede comprender fácilmente y se puede estudiar fácilmente y se puede comprender fácilmente, ¿no? Bueno, pues, conocimiento del pasado, tanto acerca de cuestiones sociales o políticas, es muy importante comprender, ¿no? ¿Qué pasó en las sociedades pasadas en nuestras regiones? ¿Cómo es posible que un imperio tan poderoso pueda sucumbir ante un invasor de una manera tan sencilla? ¿O cómo es posible que un imperio tan poderoso pueda haber una ciudad con tanta riqueza y con tanto esplendor pueda deteriorarse con el tiempo y llegar a una decadencia? Son tantas preguntas que nosotros podemos tener y podemos comprender, pero ahí están. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver, pues, cómo es que los arqueólogos empiezan a, por lo menos, empezar los estudios y empezar a ver de qué maneras podemos tomar la hilación de qué función pudo haber cumplido un determinado sitio arqueológico, de qué función pudo haber cumplido una determinada estructura, ¿no? O arquitectura, pues, que nosotros podamos encontrar en nuestro paso. Siguiente, por favor. Muy bien, la importancia de los restos arqueológicos. Perdón, profesor, pero ese sitio que usted ha puesto en la fotografía, tal vez no lo conocemos o lo conocemos o algunos ya lo conocen, ¿verdad? Ah, pero me dirán, pues, pero profesor, ¿dónde están estos sitios arqueológicos tan impresionantes? Es muy bueno en pensar a comprender y ver que realmente pues tenemos mucho de restos arqueológicos, mucho, principalmente en el producto cultural en nuestra región para la venta hacia el turismo. Tenemos muchísimo, muchísimo, ya en diferentes provincias, ya en diferentes distritos, en diferentes lugares. Y es importante, ¿por qué? Porque es la que nos va a ayudar a llevar, pues, ¿no? Llevar y comprender realmente, pues, cuán importante ha sido esta zona arqueológica, este sitio donde nosotros vivimos, este medio geográfico donde nosotros estamos, cuánto nos ha ayudado, pues, ¿no? A comprender y nos ha ayudado, pues, a ver cómo es la historia. Entonces, se trata de un término que permite hacer referencia a algo o a alguien relevante, destacado, importante. Esa es la palabra, importancia. Importancia de este resto arqueológico, que muchas veces no genera economía tal vez para los pueblos. ¿Por qué? Porque no lo ponemos a la venta, no hemos hecho los estudios correspondientes. Al respecto, hay muchos países que nos llevan muchísima ventaja en el turismo arqueológico o en el turismo histórico, cultural. Nos lleva muchísima ventaja porque realmente nosotros no lo estamos explotando como debe ser a la arqueología, ni a la historia, ni a la antropología.
peor diríamos, pues de la gastronomía, entre otras cosas. No lo estamos explotando porque realmente no estamos poniendo a la palestra. Y es importante mostrar estos sitios. Imagínense, si en fotografía nada más se ve hermoso, imagínense llegar al lugar y poder hacer un turismo, ¿no? En este caso, pues, de arqueología en lugares que prácticamente, pues, ni siquiera tenemos la idea de que existen, ¿no? Pero están ahí, están a la vuelta de la esquina. He tenido yo la oportunidad de visitar varios sitios arqueológicos con las mismas características que ustedes ven acá en la fotografía. Con esas mismas características, estructuras circulares, con grandes, en este caso, muros perimétricos, muros circulares, patios, plazas, entre otras cosas. Tan impresionantes, pero están ahí. Lo de bueno es que están ahí y todavía no lo estamos viendo de qué manera podemos explotarlo. Muy bien. Es una concentración de restos materiales arqueológicos. En él podemos encontrar una concentración de restos de actividad humana y está constituido por, ¿no? Por la presencia de artefactos, elementos estructurales, suelos que ocupan. Es muy importante, por favor, comprender, ¿no? Este punto. ¿Cómo se concentran estos sitios arqueológicos, estos materiales, estos restos arqueológicos que lamentablemente pues no podemos nosotros sacarlo a la luz, llevarlo a la luz tan fácilmente? También nos menciona, es muy poco probable que haya otro sitio en el mundo con las mismas características. Hay una impresionante cantidad de restos arqueológicos en el interior y a nivel nacional y a nivel departamental. Tenemos muchísimo nosotros en restos arqueológicos que podamos explotar, que te podamos dar, ¿no? En este caso, pues, a conocer. Y realmente solamente estamos dándole recién el primer paso en Huari. Para el caso de Ayacucho, lamentablemente lo estamos viendo de esa manera. Y no es esa, ¿no? Saludando un poco con este término, la siguiente, por favor. Saludando un poco con este término, vamos a empezar a hablar del yacimiento arqueológico. ¿Qué es un yacimiento arqueológico? ¿Qué tenemos como yacimiento arqueológico? Y ustedes, algunos se habrán identificado la fotografía y dirán, sí, yo ya sé dónde está, qué es la fotografía que está mostrando nuestro ponente, qué nos está enseñando, qué nos está haciendo ver, ¿verdad? Claro que sí, algunos ya lo han divisado y ya saben, estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es un yacimiento? El yacimiento arqueológico debe ser una señal de identidad de la ciudad, un punto de obligada visita tanto para las personas locales como los turistas, un centro de conocimiento, de esparcimiento, de ocio y de disfrute. Para eso debe ser visitable y se realiza un trabajo apropiado. No solo en el yacimiento, sino en el patrimonio arqueológico local. Es muy importante esta parte, por favor, y hay que enfocarnos siempre en este punto. Nosotros, como guías oficiales de turismo, tenemos que hacer que estos sitios, como ustedes han visto en la fotografía anterior, es un lugar agreste donde todavía no hay visitantes. ¿Por qué? Pero la belleza arquitectónica, la belleza arqueológica está ahí presente. Que tenemos que hacer, convertirlo en un yacimiento, convertirlo en un producto turístico. Cuando lo convirtamos en un producto turístico, vamos a tener la belleza, vamos a tener la oportunidad de mostrar, explicar, dar a conocer, tener fuentes de ingresos económicos para los pobladores, para la gente aledaña. La arqueología, el turismo no destruye, al revés, aporta, ayuda a que se pueda generar divisas económicas en diferentes partes. Y ahí está. Justamente estamos teniendo una vista aérea del complejo arqueológico de Huari. Estamos teniendo una vista aérea de uno de los sectores muy importantes y comprender cómo las 1.600 hectáreas, ¿no? Y las 600 hectáreas de ciudad capital, como lo mencionan algunos investigadores, es pues para visitar todo el día. No podemos estar ahí solamente pues por mediodía, por un par de horas, sino todo el día, comprender realmente la inteligencia de estos hombres, de los Huari, que han llegado a vivir en una zona tan interesante y hayan logrado pues ser la capital de un imperio tan poderoso desde los 550 hasta aproximadamente los 1100 años después de Cristo. Imagínense, estamos en el Perú y entiendan por favor, el Perú es la cuna, ¿no? De 3 imperios o de 3 sociedades muy poderosas, cada uno en su tiempo. Por un lado, Chavín, dichosos los que viven en Huaraz, Carhuaz, Caraz, bella tierra, hermoso lugar y hermoso su sitio arqueológico. Ayacucho, Huari, capital del primer imperio andino, así lo denominan algunos investigadores. Ahí está la belleza de conocer, y obviamente no nos olvidemos del imperio de los incas, de lo cual se sienten muy orgullosos la región del Cusco.
Y lo mismo que pasa con nosotros los ayacuchanos. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que nosotros tenemos. El complejo arqueológico de Huari, la capital del primer imperio andino, la capital de hombres tan poderosos que llegaron a gobernar gran parte de este territorio peruano que actualmente conocemos. ¿Para cuánto tiempo? Para 550 años después de Cristo. Para ese tiempo, ya el Perú, ya Ayacucho, era pues la capital de un imperio tan poderoso. Entonces, ahí estamos, señores. Seguro que si te dijera que te imagines un yacimiento arqueológico, te vendría a la mente ese que, ¿no? Ese que, ¿no? Hay acerca de, ¿no? Cerca de tu casa, en tu propia ciudad, en la región que hayas visitado hace poco, probablemente que te imagines tendrá, ¿no? Sus restos de edificios, de sus paneles explicativos, lo que sucedió, etcétera, ¿verdad? Claro, nosotros tendríamos ahí, ¿no? Si yo te digo, ¿qué yacimiento arqueológico conoces? Me vas a decir, ¿no? Yo conozco Vilcajomán, yo conozco, no sé, Caral, ¿no? Alguno me podrá decir, yo soy internacional y he llegado a la oportunidad de conocer Chichén Itzá, he tenido la oportunidad de conocer, no, en este caso, pues, los sitios arqueológicos en México, etcétera. O alguno por cultura general me podría decir, no, las pirámides de Egipto, entre otras. Bueno, ahí están, esos son yacimientos arqueológicos, son conjunto de centros importantes. El siguiente, por favor. Complejo arqueológico de Huari. Justamente ahí ingresamos ahora. El Museo del Sitio de Huari, bueno, pues ustedes ya lo saben, fue construido durante el gobierno de Alberto Fujimori, a un estilo muy interesante, que hay una característica muy especial. ¿Cuál es? No sé si ustedes verán en la fotografía la presencia de un arbusto, algunos podrían decir un árbol, un arbusto, justo a la entrada, ¿no?, del complejo arqueológico. ¿No? Justamente tenemos ahí al famoso Pati, así la conocemos en castellano, muchos de nosotros. Su nombre científica es la Carica augustijarum. Es una planta que normalmente pues, podemos encontrar tal vez en ceja de selva y selva, porque es una planta más adaptada hacia un clima tan interesante, ¿no? ¿No? Con ese tipo. Pero también hay algo muy importante que nosotros vamos a poder encontrar, ¿no? Que los Huari pudieron, ¿no?, en este caso, pues, domesticar esta planta y traerla hacia el complejo arqueológico, con fines mágicos religiosos, con fines tan importantes como lo puedan encontrar ustedes en los textos, como lo dicen los investigadores, ¿no? Fines mágicos religiosos que tienen más compuestos, ¿no?, alucinógenos, entre otras cosas, probablemente, pero ahí está. Y todavía en la actualidad podemos ver florecer y dar fruto alguna de estas plantas en todo el complejo arqueológico de Huari. Ahí están las plantas, ¿no? También este museo, como ustedes pueden ver, está hecho a base de lajas de piedra, ¿no? Pero está ubicado en el mismo corazón de la ciudadela de Huari. ¿No? Está colocada en el mismo centro de la ciudadela de Huari. Lamentablemente, pues nosotros hemos tenido una mala política de cómo se está dando, pues, en este caso, las construcciones de algunos museos de sitios, sin respetar tal vez el área monumental del complejo arqueológico. Qué pena, pero también qué facilidad para algunos visitantes, ¿no?, que pueden, pues, no hacer un esfuerzo tal vez al momento de caminar para llegar al complejo arqueológico y poder disfrutar de la belleza del complejo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el interior del complejo arqueológico de Huari y del Museo del Sitio de Huari? En cuyo interior podemos encontrar una selección, ¿no?, una colección de objetos arqueológicos muy interesantes, por ejemplo, la cerámica. La cerámica en el Museo del Sitio de Huari vamos a encontrar toda variedad de cerámicas. Cerámica Nazca, cerámica Huarpa, cerámica Tiwanaku, cerámica Huari, propiamente dicho, en sus diferentes etapas, ¿no? En sus diferentes etapas. Y creo que eso muchos de mis colegas que están acá se dominan todos los nombres de las etapas del complejo arqueológico de Huari, ¿no? Cada etapa, la etapa churucana, la etapa, ¿no?, Ocros, etcétera, etcétera, ¿no? Un conjunto de etapas por las cuales pasa Huari hasta lograr, pues, su magnificencia como imperio muy poderoso. De la misma forma, los restos óseos. Contamos ahí en el Museo del Sitio de Huari de una momia, donde nosotros podemos ver hasta la piel, cómo está la piel ¿no?, de conservarse momificada, ¿no?, momificada hace tanto tiempo. Poder observar los objetos líticos, ¿no? Nosotros hasta ahora, en algunos casos, cuando uno visita Huari, por ejemplo, se sorprende cuando visitamos la vitrina donde encontramos los objetos líticos para la construcción.
al costado donde están los objetos, ¿no? De las puntas de proyectil, ¿no? Puntas de armas, ¿no? De objetos de guerra, líticas. Ahí al costadito nomás está en un pequeño pedestal unos objetos tan impresionantes, ¿no? Tan impresionantes, ¿por qué? Porque podemos encontrar ahí, ¿no? Lo que sería en este caso un nivel, unas plomadas líticas. Muchos de nosotros decimos, no, la plomada la utilizamos ahora, sí, pues, pero en Huari ya utilizaban la plomada, ya estaba tecnificado su construcción, ya tenían construcciones de hasta 3 niveles. Y con esa tecnología, ¿no? ¿Ustedes creen que nosotros, no, los Huari, no aprovecharon del medio natural, de la naturaleza que había en torno a ellos? Claro que sí. Lograron aprovechar porque lograron encontrar la fuente para sus construcciones, la cantera muy cerca, las canteras de arcilla para la cerámica de la misma forma están ahí cerca. Muchos investigadores han ubicado y localizado muchas canteras, tanto de, ¿no? de piedra como de cerámica, ¿no? Como en este caso de arcilla, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, ¿no? También podemos encontrar, ¿no? objetos metálicos muy importantes, que nosotros vamos a poder encontrar y ver, ¿no? dentro de este complejo arqueológico. Y muchos de esos objetos que están ahí en la exposición en el Museo del Sitio, el siguiente por favor, muchos de los objetos que están en exposición en el Museo del Sitio, vamos a poder ver pues esta presencia. Cuando uno llega, inmediatamente hablamos del Museo del Sitio, ¿no? Todos siempre a la derecha, por favor, somos guías oficiales de turismo, ingresando a la derecha, es lo que nosotros podemos ver en la fotografía de abajo, ¿no? En la segunda fotografía. Mientras que en la primera, nosotros vamos a poder encontrar una vista panorámica del Museo del Sitio de Huari. Ahí están las grandes vasijas pues suntuarias, vasijas que servían pues para ceremonias muy importantes, en honor pues a las diferentes divinidades, como es el dios de los báculos, el dios más importante de los Huari, y de la misma forma pues todo un conjunto de objetos en exposición que nos van a dar pues a entender realmente la magnificencia del Imperio Huari. ¿Cómo es que el Imperio Huari llega a este nivel, no? Entonces, y en la parte de abajo vamos a mostrar el primer punto, como guías oficiales de turismo, es el cuadro cronológico. La parte inferior hace un promedio 20 a 22 mil años antes de Cristo, como mencionan algunos autores, como el caso de Richard McNish, para la cueva de Piquimachay, ¿no? Hablando del periodo lítico, ¿no? Hasta un poco atrás todavía el paleolítico, ¿no? Podríamos hablarle, hacia los 22.000 años, ¿no? Es muy importante comprender, porque las fechaciones van a ser bien complicadas también. Nosotros como guías nos vamos a topar con diferentes fechas, porque cada autor ha tratado de hacer sus investigaciones de acuerdo a lo que le ha salido, pues, ¿no? en los fechamientos desarrollados por el carbono 14, ¿no? por la dendrología, entre otros tipos de fechados que ellos utilizan, ¿no? Es bien importante. Entonces, desde ahí hasta la cima, la parte alta, que sería pues el Imperio Huari, perdón, el Imperio Inca. El Imperio Inca, en Ayacucho, claro que sí, tenemos monumentos tan impresionantes, tan bellos, que cuando uno lo visita, pues se encuentra maravillado, porque es un pequeño Cusco que tenemos acá en Ayacucho. Pero lo tenemos. Tenemos pues con una obra arquitectónica desde el Inca Perja superior o inferior, como podríamos llamarlo, lo pueden llamar todos los investigadores, hasta el Inca imperial o el famoso estilo pues, ¿no? Inca Imperial Superior también lo llaman, ¿no? Bueno, pues ahí están los nombres son para acuñarlos, están en los textos escritos, jóvenes. Y cada investigador pues le pone el nombre muchas veces de acuerdo al conocimiento que ellos tienen, ¿no? Y es muy importante. Yo creo que ahí está la base, el fruto, para poder comprender al Imperio Huari, poder comprender a las diferentes sociedades en sus diferentes etapas. Qué interesante que el guía oficial de turismo pues comprenda realmente la magnificencia del Imperio Huari, ¿no? Y bueno, pues jóvenes, ahí están las características más representativas, ¿no? El hombre de Pacaicasa, también conocido, los libros de historia. Yo, cuando hago los guiados, lo primero que hago, señores, están en la tierra del primer poblador peruano. No, que el primer poblador peruano es de Lauricocha, de Guitarrero, Toquepala, Chivateros. Falso, señores, no es así. La primera, ¿no? ¿No? La primera, el primer poblador peruano está acá en Ayacucho. No es el primer poblador latinoamericano o sudamericano, pero sí es el primer poblador peruano.
Podemos decir 22.000 años, perdón, el ponente está mal porque hay autores que han dicho que tiene 17.000. Pongámonos con los 17.000 y si quieren pongámonos con los 12.000. No nos hagamos muchas discusiones porque esto no es un debate arqueológico, sino acá estamos para poder comprender realmente la belleza de Huari. Entonces, comprendamos de que esta tierra, que todos estos lugares han sido poblados pues, por un poblador que así tuviese 12.000 años antes de Cristo, sigue siendo el más antiguo en el Perú. Porque las otras dataciones, ¿no?, de los otros lugares van a datar a partir de los 10.000 años en adelante. Pero acá en Ayacucho tenemos hasta los 12.000, como lo mencionaron, pues perfecto. Sigue siendo la presencia del hombre más antiguo en el Perú. El primer peruano vivió en Ayacucho. Y él ni siquiera sabía que estaba en Ayacucho, ¿verdad? Claro que sí. Entonces es muy importante comprender la esencia. Y cuando uno visita todo el museo, pues haciendo el guiado, es impresionante comprender, recalcar, saber hasta qué punto llegó la tecnología en la textilería, en la cerámica, en los metales, ¿no?, en los trabajos líticos, hasta qué punto llegó la expresión en el primer imperio andino. ¿Hasta qué punto llegan los Huari a trabajar, ¿no?, todos estos tipos de arte y no decir nada más y no quedarnos atrás sin hablar del arte de la guerra? Se dice que en Huari existían pues 4 ejércitos de élite guerrera, ¿no? Justamente allá al fondo en el museo se puede ver la representación de un guerrero, 4 élites guerreras se dice, ¿no? Probablemente. Es muy importante porque necesitamos también pues ver si realmente hubieron 4 élites guerreras, ¿no? Los que tenían a la serpiente como tótem, los que tenían al halcón, los que tenían ¿no?, en este caso al puma o al felino, o de ahí probablemente los que tenían pues también en este caso al espondylus como, ¿no?, como tótem. Acuérdense que el espondylus para muchas sociedades prehispánicas se convierte en uno de los materiales más importantes, casi tal vez pues con el cual uno podría hacer el trueque en diferentes partes de Sudamérica y en cada uno de los diferentes imperios, porque era era algo prestigioso tener uno de esos objetos. Era algo, ¿no?, de una determinada élite. Eso es lo que lo mencionan los autores. Ahí están los libros. Siguiente, por favor. Muy bien. Dejando el museo de sitio y haciendo el seguimiento por el complejo arqueológico de Huari, nos vamos a topar pues con el barrio de Capillapata, ¿verdad? Muchos decimos, pero ¿por qué no lo hacemos solo por la parte cortita nada más? Que el visitante se cansa, que las agencias de viaje nos dicen hacerlo de esta manera. No, señores. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que realmente es Huari. Debemos mostrar la belleza de Huari, ¿no? ¿No? Se dice que este barrio, ¿no?, al parecer fue parte de la parte perimétrica del complejo arqueológico, ¿no? Pudo haber cumplido diferentes funciones porque cuando uno ve, pues llega a este complejo, a este barrio, tú vas a notar pues muros impresionantes, tremendos muros de 10 a 12 metros de altitud, de 2 a 15 metros de altitud, donde están ubicadas, hechas pues a base de lajas de piedra unidas con un mortero de barro tan importante, ¿no? Perdón, señor guía o señor arqueólogo, mortero de barro. Bueno, pues estamos hablando de un caso de un barro preparado, ¿no?, especialmente para este tipo de estructuras. Eso es muy importante cuando muchas veces nosotros hacemos la explicación, nos lanzamos como dicen los arqueólogos, y hay veces hay que tener mucho cuidado porque muchos quieren, ¿no?, realmente comprender qué es lo que quieres decir. Entonces, un barro especial preparado para hacer estos muros perimétricos tan impresionantes que hasta hoy en día, a pesar de que ya los Huari se fueron, aún permanecen en pie y están ahí a la vista, ¿no?, del visitante, del turista. Está ahí. Hay un sector, ¿no?, hay una parte donde nos mencionan también, por ejemplo, ¿no?, que probablemente hay unos estudiosos que dicen que probablemente acá en este punto se entrenaban guerreros, porque hay una especie de hoyos en algunas partes, ¿no? No son que las piedritas o no, las piedras se hayan salido o las rocas se hayan salido, no, sino que son unos hoyos a cierta distancia de las manos y los pies, como si uno estuviera haciendo un deporte de aventura que sería la escalata en roca, ¿no?, parecida, y parecerá pues que este muro tiene ese tipo para poder tú sujetarte con las manos y poder hacer ese tipo de ascensiones, tal vez para entrenar al ejército guerrero, como algún momento escuché mencionar pues algunos estudiosos, y también algunos textos se mencionan de esa manera, ¿no? También podríamos mencionar de que, ¿no?, también pudieron haber pues unas cabezas clavas que la decoraban, también es una teoría que se ha lanzado a la luz hace mucho tiempo, y bueno, todavía
no llegamos a la conclusión, porque acuérdense, si los monolitos Wari han podido ser encontrados ahí en diferentes haciendas, para aquel entonces, imagínense pues una cabeza trofeo ¿no? Una cabeza clava, pues sería mucho más fácil transportarla, ¿no? Entonces, pues probablemente haya sufrido eso. Nadie sabe, porque ahí está el punto del arqueólogo, porque todo es ¿no? teoría y a partir de ahí la inferencia. Y ese es un problema muchas veces. Y aún a eso todavía nosotros los guías le aumentamos más inferencias, ya nos complicamos mucho porque no a veces estamos lidiéndonos mucho del punto de vista del complejo arqueológico. Muy bien, ahí tenemos la vista del muro perimétrico, la vista de Capilla Pata como tal, y justamente por este acceso que ustedes ven en la segunda fotografía como en forma de un arco de medio punto parecido, ¿no? Por esas características que tiene se le llama pues Capilla Pata, ¿no? Y también es lo que nos menciona también una partecita en la parte baja, nos dice, ¿no? Es el sector muy interesante, ya nos muestra una vista panorámica, ya que nos muestra una vista panorámica del pueblo de Pacaycasa y del Valle de Ocopa, ¿no? Hay puntos estratégicos de donde nosotros podemos no podemos vigilar quienes puedan llegar al pueblo, si venían ejércitos, si venían personas, comerciantes, etcétera. Desde un punto de vista nosotros podríamos vigilar estos lugares. Nosotros podíamos ver estos lugares, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, comprender, relacionar la naturaleza, el medio ambiente, con el sitio arqueológico donde estamos nosotros haciendo nuestra relación de guiado o estamos trabajando. Y es muy importante siempre poner pues en realce los aspectos más importantes de cada lugar, de cada sitio. Y continuemos, por favor. Siguiente diapositiva. Muy bien. El barrio de Vegachayos Mojo. ¿No? Algo muy importante que nosotros vamos a ver es lo que nos menciona William Isbell, ¿no? Y él lo divide a Huari en 18 barrios. Uno de ellos es lo que nosotros mencionamos, Vegachayos Mojo, pero están en los barrios de Morado Chayo, Chejoasi, Cerro San Cristóbal, Turquesayo, Pushpajoto, entre otros lugares muy importantes. Vamos a encontrar todo un vasto punto de barrios, donde están barrios de artesanos, barrios de ganaderos, me imagino, productores de cerámica, productores de líticos, productores de textiles, entre todo un conjunto de barrios. Y uno de ellos es justamente el barrio de Vegachayos Mojo. Y lo primero que nosotros estamos viendo en la fotografía es, ¿no?, la mesa lítica, ¿no? Algunos autores le llaman la mesa lítica, otros le dicen la piedra del sacrificio o sacrifice storm, como lo puedan llamar en inglés. También le dicen, ¿no?, el observatorio astronómico, ya que le podríamos dar diferentes explicaciones. Bueno, pues, y muchos autores le están dando estas diferentes explicaciones, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, si sería ¿no?, un observatorio, perdón, una mesa de sacrificio, bueno, pues probablemente por la parte elevada que tiene a los bordes, ¿no?, y ciertas características, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, por ese lado. El otro punto que dice un observatorio astronómico, de la misma forma, ya que tiene los niveles elevados al borde y probablemente emposarse y ubicarla de manera recta, podríamos hablar pues de, ¿no?, un observatorio astronómico, emposar el agua y poder ver pues las estrellas en determinados tiempos del año. A mi parecer, funcionó pues para las diferentes actividades, pero en diferentes tiempos del año, ¿no? En diferentes tiempos la piedra sirvió para hacer, ¿sabes?, sacrificios de animales. En otro momento sirvió como un observatorio astronómico cuando el cielo estaba despejado y poder estudiar más a las estrellas y los astros y poder comprender la realidad, pues, de la astronomía para lo que es, en este caso, 550 años después de Cristo hasta 1000 años después de Cristo. Es importante comprender por ese lado, ¿no? Siguiente. Muy bien. Otra imagen muy importante, justamente pues de los trabajos que se han desarrollado todavía el 2015. Y tenemos pues ahí un trabajo muy importante. Ahora obviamente ya tiene el techo, todo, muchas veces está cercado, ya no lo podemos ver tal cual como lo estamos viendo ahora, ¿no? Porque los trabajos aún se han profundizado más y se han especializado mejor y se ha dado toda una secuencia ocupacional al complejo arqueológico en el barrio de Vegachayos Mojo, ¿no? Ahí nos mencionan, como ustedes podrán irlo haciendo la lectura, nos mencionan de que probablemente pues este sitio haya estado ocupado desde tiempos pues muy, ¿no?, prehuaris todavía, ¿no?
lo que nos mencionan algunos autores, por ejemplo, ¿no? Nos mencionan de que hay una tecnología arquitectónica todavía, pues, del tiempo, ¿no? Del tipo Huarpa, y que probablemente muchos autores en la actualidad están planteando de que probablemente la capital de Huarpa haya estado por esta zona de Huari, no necesariamente pues en Ñauimpucio, como lo mencionaba el doctor Lumbreras, ¿no? Sino acá en Huari haya estado probablemente la capital, pues, Huarpa. Pero, como les digo, todos son teorías, indicios, ¿no? De acuerdo a lo que nos mencionan los investigadores, nosotros también vamos, pues, puliendo un poco mejor nuestra información acerca del complejo arqueológico, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes puedan tener tal vez pues un conocimiento mucho más vasto y es muy importante, por favor, comprender que el complejo arqueológico es tan complejo para comprender justamente su nombre, ¿no? Complejo. Es tan complejo para poder entender bajo una sola perspectiva, una sola mirada, sino tiene pues varias aristas y varias formas de ver. También tiene una segunda ocupación de la cultura nazca, se dice, ¿no? Una influencia muy fuerte de la cultura nazca, donde podremos encontrar pues pequeños adobillos y ciertas características constructivas que tenemos, ¿no? De esa sociedad, ¿no? Eso también es muy importante, por favor. Otro, también vamos a ver, como ustedes pueden ver ahí en la fotografía, grandes bloques de piedra, finamente talladas, finamente trabajadas. Y estos bloques de piedra normalmente, si no son Huari, muchas veces lo relacionamos con otras sociedades. Y entre las otras sociedades, solo dos podemos encontrar en su máximo esplendor de trabajo en lo que es lítico. Chavín por un lado, Tiwanaku por el otro lado. Entonces, probablemente pues sea la influencia tiwanaku para el caso de Ayacucho, ¿no? Una influencia muy fuerte que no solamente lo vamos a ver en el barrio de Vegachayo, sino también lo vamos a poder observar en el barrio de Moradochayo. Moradochayo también tiene una influencia muy importante de la sociedad tiwanaku para lo que es en este caso, ¿no? Para lo que es en este caso para lo que es en este caso el aporte a la sociedad Huari. Y al último, estaríamos hablando pues de Huari propiamente dicho, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Etapa constructiva Huarpa, Nazca, Tiwanaku, Huari. Entonces, este lugar ha sido ocupado y reutilizado y reocupado como un espacio sagrado, un espacio importante, un espacio, ¿no? Para el culto a sus divinidades, entre otras cosas. Por las diferentes sociedades, y es lo que hasta ahora es tan complejo de investigar y tan complejo de entender para lo que es Huari, ¿no? Tantas cosas que tiene y tantas formas de poder ver estas características, ¿no? De Huari como tal. Siguiente, por favor. Muy bien. Continuemos ahí. Y en la fotografía que está en la parte alta, ustedes podrán decirme quién es, y lo conocemos tal vez, ¿verdad? Claro que sí. Nos encontramos, pues, a uno de los visitantes ilustres, ahora justamente que se está trabajando bastante más Huari dentro de sus, ¿no? Y está dándose un realce, un conocimiento nuevo a lo que es Huari. Por ejemplo, nos encontramos en el Templo Endé. Así la conocemos algunos, ¿no? Algunos arqueólogos, otros lo podemos llamar, ¿no? El Templo Mayor, etcétera. Pero ahí está. En la parte de abajo, una fotografía antigua, cómo estaba ubicado el Templo Endé. En la parte alta, con la visita del presidente, el nuevo Templo Endé. Vemos nosotros los asientos por la parte posterior del presidente, donde están esas ventanas ciegas o nichos, ¿no? Bueno, yo siempre no puedo dejar de ser arqueólogo también, discúlpenme, por favor, pero ahí ustedes pueden ver, ¿no? Como una especie de ventanas en el muro, ¿no? Ahí pues muchos pensaban que era pues como una especie de lugar donde se sentaba la élite gobernante y que podrían pues hacer un conjunto de reuniones, rituales, festividades, etcétera. Pero actualmente, como podemos ver, de acuerdo a las investigaciones desarrolladas y ya ubicada más o menos al nivel del piso, es bastante elevado, donde están ubicados estos supuestos asientos o estos supuestos puntos. Entonces, estaríamos hablando tal vez, pues, ¿no? Y este lugar todavía ha sido trabajado, ¿no? Al inicio lo trabajó González Carré, ¿no? Braga Irak, Benavides Calle, entre otros. Han ido trabajando todos estos lugares y han ido sacando muchas informaciones. Pero como ustedes pueden ver, la información de un tiempo a otro va a ir cambiando. ¿Por qué va a ir cambiando? Porque es distinta. Porque vamos encontrando nuevos vestigios, nuevas ideas, nuevos datos que nos van dando nueva visión acerca de este lugar. Entonces, con los trabajos del doctor Ochatoma, podemos mencionar ahora, pues, que es un observatorio astronómico, también lo menciona él, ¿no? O el famoso Inti Jawarina, o para ver, ¿no? Al sol en el ocaso del paso por el paisaje celeste que nosotros tenemos
como cielo, y dar pues a conocer realmente si era eso, si era un Inti Jaguarina, si era para observarlo, ¿no? La astronomía de acuerdo ¿no? a los solsticios y equinoccios, ¿no? Tanto solares y lunares, no se sabe. Realmente muchos de ellos son inferencias. Y hay que tener mucho cuidado con las inferencias y hay que tener mucho cuidado con los datos que damos, por favor. Por eso les digo, leamos un libro y no nos quedamos con un solo libro, leamos 2, 3 libros, los cuales nos van a ayudar a quitarnos las dudas, a enriquecernos mejor y nos van a dar diferentes características. Y eso es muy importante. Cuando nosotros vemos realmente el trabajo investigativo que lo han desarrollado, es impresionante, ¿no? Es muy importante. Se menciona que este barrio probablemente haya servido como un observatorio. Bueno, pues como les digo, todos son teorías, todas son inferencias y realmente yo no las puedo decir de esa manera, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Smith, esa línea roja, no sé qué pasó, pero bueno, continuemos. El barrio de Monjachayo, ¿no? Perdón, ¿qué pasó? Nos quedamos... Me quedé sin señal. Bueno, me imagino que son problemas técnicos. Y bueno, hasta que se vuelvan a poner las diapositivas, sigamos conversando. Y hablando, porque conocer Huari es tan complejo y tan impresionante que cada vez que yo visito Huari me doy con la sorpresa de nuevas cosas, nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos pensamientos que fluyen por parte de los investigadores y fluyen por parte, ¿no? de cada uno de nosotros. Y los textos están ahí para leerse, para no comprender mejor y ver mejor la realidad. Ahí estamos, jóvenes. Y es muy importante, por favor, que nosotros siempre tengamos en cuenta de que Huari no solo es un sitio no de visita temporal, sino un sitio de visita estacional, de que visitemos en una hora. No es para eso Huari. Huari está para ser visitado, ¿no? En este caso, en mayor tiempo posible, ¿no? Bueno, como ustedes verán, pues este sitio, ¿no? De Vegachayo Mojo ha sido trabajado todavía, pues, por Enrique González Carré desde el 82, ¿no? En adelante. Ahora pasemos al barrio de Monjachayo, ¿no? Justamente. Un barrio muy importante con ciertas características constructivas muy interesantes, ¿no? El barrio de Monjachayo es uno de los barrios más visitados en la actualidad, ya que posee un conjunto de estructuras arquitectónicas muy importantes. En primer lugar, en la fotografía de arriba nosotros vamos a ver un templo pequeño en forma de D y un pequeño trabajo de investigación que desarrollaron en ese sitio al tratar de buscar realmente el piso original. Y lo encontraron y como ustedes pueden ver, pues el piso original todavía está muy por debajo de los asientos o en este caso las ventanas ciegas que nosotros ver ahí. No es todavía, ¿no? Entonces, es muy importante ahí, ¿no? Ver, pues, ese trabajo relacionado, pues, a la arquitectura, ¿no? En la parte baja podemos ver ya los trabajos últimos desarrollados en el 2018, ¿no? Por el doctor José Ochatoma, donde ha encontrado un mausoleo funerario con una característica muy impresionante de estructura lítica con cierto, ¿no? con cierta tecnología muy avanzada, algunos de nosotros podríamos decir muy avanzada para su época, para su momento, porque vean ustedes, son bloques de piedra finamente talladas, pulidas y unidas entre sí a un nivel pues tan impresionante que nadie pues puede tomarlo en cuenta solamente porque sí. Entonces, ahí está el trabajo, ahí está el conocimiento de la arquitectura, del alto dominio, y ahí está la respuesta de lo que yo les mencioné, pues, en el museo del sitio, acerca de estas plomadas, tampones y niveles líticos. Ahí está la respuesta. Con ello, pues, hicieron este magnífico mausoleo funerario, con una obra arquitectónica que llama la atención y que justamente, pues, ha sido puesta al servicio del turismo en el año 2018. Muy impresionante, muy importante, ¿no? Eso es tenerlo presente, por favor. Y acerca de ello, muchos de ustedes, me imagino, ya tienen pues teorías más consensuadas. Para mí es el mausoleo funerario de uno de los, ¿no? gobernantes de la época Huari,
que obviamente ha sido saqueado, como muchos lugares a nivel nacional han sido saqueados y robados lo que interiormente se encontraba, y obviamente podemos encontrar pues en colecciones personales de personas con mucho poder adquisitivo a nivel del mundo, ¿no? ¿Podemos encontrar ahí un vasto colección? Claro que sí. Me imagino que por ahí tal vez un señor Wari está pues de paseo haciendo turismo, ¿no? En alguno de estos países donde se encuentran pues estas personas que hayan logrado pues poder adquirir uno de estos, ¿no? Una de estas momias, uno de estos entierros que han sido saqueados y perturbados en su momento, ¿no? Bueno, pues hasta no encontrar un señor Wari propiamente enterrado dentro del complejo arqueológico, vamos a tener muchas ideas, muchas proposiciones, pero no vamos a llegar tal vez pues a en este caso, a una conclusión fija, ¿no? Tenemos una idea del señor de Vilcabamba, pero esto es una idea, ¿no? De cómo pudo haber sido el señor de Vilcabamba, pero estamos hablando de un señor pues que gobernó una partecita pequeñísima del nexo del gran imperio. No estamos hablando del monarca, yo me imagino que el monarca pueda vestirse menos, con objetos menos suntuosos que un personaje pues de segunda línea de mando, ¿no? No me imagino. Entonces, ahí están, ¿no? Entonces, muchos de nosotros cuando llegamos acá y muchos visitantes, principalmente del Cusco, llegan, me mencionan, pero qué tan impresionante. Ese es Inca, ¿verdad? Me dicen. No es Inca, no es Inca. Es un trabajo Wari con un fino, ¿no? Con una fina mampostería lítica, ¿no? Muy importante. ¿Sí? Continuemos, por favor. El barrio de Monjachayo, otra parte muy importante, las famosas cámaras o galerías funerarias, ¿no? Ahí tenemos, estos son los últimos trabajos de investigación que han desarrollado y que hemos tenido la oportunidad de ver, y vean que son unos pasadizos pues impresionantes, pero que en algunos puntos son pasadizos cerrados. ¿Cuál haya sido la función mágica o religiosa, la función, no, la función mística que hayan tenido ahí? Pues probablemente más adelante lleguemos a la conclusión del por qué tenemos este tipo de pasadizos, o en algunos casos muy parecidos a los pasadizos, ¿no? De Chavín de Huántar, ¿no? Obviamente no haciendo la comparación porque son tiempos distintos y épocas muy diferentes. ¿Para qué pudieron haber servido? Habría que ver pues realmente qué cosas más nos pueden dar los investigadores de la zona y nos puedan decir qué es lo que realmente ocurrió, ¿no? Lo que sí se sabe, pues, es que más o menos en la década de los 80s, al hacer los trabajos por esta zona, Solano y Guerrero encontraron todo un conjunto de restos óseos bien, ¿no? En este caso, bien disturbados, muchos de ellos, ¿no? Enfardelados como si fueran una especie de señoritas doncellas, monjas, por eso justamente se dice que el nombre de Monjachayo, ¿no? Que viene de por ese lado, de haberse encontrado estos restos, ¿no? Esta colección. Pero bueno, pues es tan impresionante que nosotros todavía no podemos ni siquiera dilucidar las características más importantes. Y si los arqueólogos más adelante nos van a dar más datos, más información, esperemos pues cambiar nuestra discusión, nuestro discurso, ¿no? Y decirle pues al visitante, señor, estas cámaras sirvieron pues para una especie de rituales mágicos religiosos relacionados con ¿no? Con guerreros o relacionados pues con sus diferentes divinidades, ¿no? Etcétera. Y en la parte baja encontramos pues otro, ¿no? Otro de los mausoleos funerarios. Esta es pues trabajada ¿no? Por el profesor Ismael Pérez en el año de 1997. Tiene la oportunidad de hacer todo un trabajo de investigación en esta zona de Monjachayo y justamente pues él nos menciona pues que este sitio está compuesto a base de 4 plataformas. La primera y la segunda plataforma ya está prácticamente destruida, ¿no? Probablemente por los huaqueadores, saqueadores, etcétera, porque nosotros podemos ver ahí una galería a la mano izquierda de la fotografía en la parte superior, ¿no? Podemos ver ahí una galería de estas que les estoy mostrando en la parte alta y ha sido pues completamente disturbada, han retirado las piedras, han tratado, ¿no? De hacer los ingresos por diferentes lugares, ¿no? Y probablemente pues ahí esté el primer y el segundo nivel, ¿no? Y que a partir de ahí podamos ver el tercer nivel que está enterrado, hay unos accesos que nosotros podemos ver y el cuarto nivel. Pero pues ahí está, el complejo arqueológico de Wari y el segundo mausoleo funerario, ¿no? Que nosotros lo mostramos pues con una belleza tan impresionante. Vean ustedes el tallado lítico, aunque acá todavía podemos encontrar pues pequeños bloques de piedra talladas también de la misma forma, ¿no? No solamente son piedras pues lajas canteadas, sino talladas y con un conocimiento pues de números y un conocimiento de arquitectura bastante avanzada, ¿no?
y bien compuesta, como nosotros podemos ver, ¿no? Y que probablemente pues haya sido la tumba de un jefe guerrero. Bueno, son menciones que hace, por ejemplo, el licenciado Adán Castilla, o son pues menciones que podamos encontrar en algunos otros textos muy importantes, ¿no? A veces, no, a veces es bien importante comprender pues muchos de estos textos que se escriben y tratar de verlo pues de la manera de un visitante. Muchas veces como profesionales arqueólogos podemos dar nuestras críticas, podemos decir realmente infinidad de cosas, pero al fin y al cabo la realidad, cuando uno mezcla una actividad de la arqueología con el turismo, es bastante complicado un texto arqueológico que un guía de turismo que no tenga un poco de conocimiento en arqueología pueda descifrar realmente lo que tú quieres mencionar en tu trabajo de, ¿no? En este caso, de tesis, o en tu trabajo de texto bibliográfico, ¿no? Es muy difícil a veces comprenderlo. Continuemos, por favor. La siguiente. Muy bien. Y seguimos en el barrio de Monjachayo, que en esta parte ya nos mostramos pues algo muy importante. Hemos hecho un circuito solamente hacia la parte sur de Huari y con lo poquito de información que ustedes han visto, les he hablado con una nada de información, con uno poquito de todo, vean ustedes, nos hemos demorado un tiempo prudencial. Imagínense pues si realmente hiciéramos un trabajo, un guiado específicamente del complejo arqueológico, como lo hace un guía. No estaríamos peor, ¿no? Más tiempo, más cosas, visitando más tiempo. Yo a veces me sorprendo con mis colegas, bueno, no critico a nadie, mis colegas son tan sucintos en sus explicaciones que realmente podemos llegar a hacer una visita a Huari en 1 hora, hasta menos. La verdad, yo no sé hasta qué punto podamos hacer una explicación acerca de un complejo arqueológico, tan complejo, valga la redundancia, ¿no? Para poder, pues, comprender acá. Acá tenemos un patrón muy interesante, un conjunto de bloques de piedra finamente talladas en forma de acueductos, en forma de tuberías. Bueno, pues, muchos de algunos mencionan de que probablemente, pues, haya sido, ¿no? Justamente este nombre, ¿no? De canales que traían el agua, evacuaban el agua. Bueno, pues si era así, imagínense traer el agua desde un determinado lugar mediante estos canales, era pues bastante impresionante. Nosotros tenemos tuberías de plástico y nos impresionamos, pero imagínense una tubería de piedra para aquella época y cómo trasladaban el agua de un lugar a otro para alimentar a un promedio de 50.000 habitantes. Eso es lo que plantea William Isbell, ¿no? Para el año de 1992, ¿no? Sus trabajos en algunos casos en el 2001 también vuelve a repetir este término, ¿no? De 50.000 habitantes. Si la ciudad Huari tenía 1.600 hectáreas y 600 de ciudad capital con 50.000 habitantes, imagínense, estamos hablando pues de una ciudad tan poblada, tan tuburizada para su momento, ¿no? Pero dividida en barrios y cada uno pues estaba dedicado al quehacer de sus actividades, cerámica, textiles, ríticos, o no, en este caso metales, entre otras cosas. Y también hay algo muy importante, ¿no? También servían pues como sistemas de drenaje. Traigo el agua y lo dejo el agua en la ciudad, no puedo. Tengo que evacuar el agua de alguna manera. Y los sistemas de drenaje también tienen esta misma característica. Están hechos pues a base de bloques de piedra finamente talladas, finamente trabajadas. En algunos lugares hemos podido apreciar algunos sumideros donde todavía en la actualidad funcionan estos sistemas de drenaje. Pero pues, ¿cuál haya sido el motivo por los que los Huari hayan dejado este lugar? Es bastante incógnito, ¿no? Es bastante complicado no poder comprender realmente, ¿no? Entonces, muchos de ustedes dirán, pero señor guía, entonces, o señor ponente, usted me podría mencionar dónde estaban o dónde se enterraba la gente, fuera de que no sea un jefe guerrero y fuera de que yo no sea una persona de la élite con harto rango o harto poder que me puede enterrar en un mausoleo tan finamente trabajado o en ¿no? En un mausoleo como el de segundo nivel, como podríamos haber visto en Monjachayo. ¿Dónde pudieron haberse enterrado los demás? ¿Cuáles eran las características? Y Huari, para ese lado, nos complejiza más. Cuando uno va hacia la parte noreste de Huari, continúe por favor, la siguiente, ¿no? Cuando uno va hacia la parte noreste de Huari, hay algo muy importante, ¿no? Vamos a tener la presencia del complejo, ¿no? O del barrio de Chejohuasi. Muchos de ustedes habrán tenido la oportunidad de ver el barrio de Chejohuasi, un poquito alejado del museo de sitio, pero tiene una característica impresionante en cuanto a la arquitectura.
¿no? La arquitectura de tumbas, pequeños mausoleos funerarios de hasta 3 niveles, finamente trabajadas en el, tal cual como hemos visto el mausoleo funerario. ¿Puedes retroceder un poquito, por favor? Bueno, creo que ya me cortaste por ahí. Pero bueno, tal cual como hemos podido ver en el mausoleo funerario, también tenemos ahí, parece que ese barrio era pues el barrio, no de necrológico tal vez, donde se enterraban pues cierto tipo de personas, porque acuérdense que en Huari no podían vivir pues personas no de la periferia, sino personas pues relacionadas principalmente al alto mando, al alto poder, y relacionadas también pues con los diferentes tipos de trabajos relacionados pues a la textilería, a la arquitectura, a la cerámica, a la orfebrería o los metales, entre otras cosas, ¿no? Y ahí está pues generalmente, ¿no? Realmente. Agradezco la oportunidad a la Asociación de Guías Oficiales de Turismo por su 19 aniversario de haber podido dar un poquito más de conocimiento, tal vez no relacionado netamente con lo arqueológico, como lo hacemos normalmente nosotros los arqueólogos, con términos tan arqueológicos, con términos tan complicados por comprender, y espero que haya estado de su agrado. Y bueno, pues estoy sucinto y esperando las preguntas que ustedes tengan ahí en la mesa. Si es que tuviesen preguntas, con mucho gusto para contestarlas. Les agradezco el tiempo vertido, y yo siempre digo, solo sé que nada sé, y lo poco que sé es lo que yo les doy a ustedes para que puedan conocer algo poquito de lo que yo conozco. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a nuestro colega por los alcances brindados el día de hoy, ¿no? A ver, procederemos, por favor, a ver en el chat si hay preguntas y o se animan también a hacerlas en línea. A ver, algún colega o algún participante que tenga alguna duda, alguna pregunta. El ponente está a la espera de poder responder a la inquietud que puedan tener. Ya puede ser escrito, estamos atentos para copiarlo y transmitirlo, y o también puede pedir, solicitar el micrófono para poder hacer las preguntas respectivas. A ver, colegas, público asistente, ¿alguna duda, alguna pregunta o alguna acotación tal vez? A ver, acá hay una pregunta, vamos a copiarlo y vamos a transmitirlo al ponente para que pueda hacer la exposición respectiva. A ver, un momentito, por favor. Bien, aquí tenemos una pregunta en el cual dice, ¿cuál serían los protocolos de seguridad para visitarlo post pandemia o qué se sugiere? Bueno, es muy importante esa pregunta, por favor, la parte de protocolos que ahora se están dando algún. El protocolo arqueológico, como ustedes saben bien claro, está colocado por el Ministerio de Cultura y nos dice, ¿no?, que nosotros debemos llevar una cantidad limitada de personas, de turistas, a un sitio arqueológico, a pesar de que el sitio arqueológico pues es un área abierta, ¿no? Bastante, por lo menos Huari, como nosotros lo conocemos, es bastante abierta, no hay muchos espacios cerrados, ¿no? Son espacios bastante abiertos. Creo que no tendríamos mucho problema, pero siempre llevando pues un mínimo de 8 personas para el guiado correspondiente, manteniendo el metro de distancia entre una persona y otra, y obviamente pues mejorar. Yo sugeriría que mejoremos nuestros servicios no principales en Huari, por ejemplo. Esperemos que el gobierno regional, las municipalidades estén tomando cartas en el asunto, porque post pandemia nosotros vamos a necesitar, ¿no?, los servicios mucho mejor adaptados, mucho mejor preparados, con agua constante en Huari, y que se pueda conversar pues con la comunidad campesina, la cual normalmente corta el agua en Huari. Y bueno, pues si no es haciéndole entender de que la cultura es muy importante y que el turismo genera ingresos, tal vez pues dándole un pago, ¿no?,
correspondiente al suministro de agua por mes, ¿no? Yo creo que son factibles conversar, hablar, mencionar, y para visitarlo necesariamente como área abierta, y la cantidad de visitantes que un guía puede llevar forma parte de los protocolos, ¿no? Es muy importante, por favor, 8 personas, mantener el metro de distancia, ¿no? Siempre tener, ¿no?, los instrumentos ¿no?, adecuados para hacer respetar, ¿no?, los protocolos de bioseguridad, ¿no? Y creo que post pandemia se va a agudizar un poco más el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, no arrojar cualquier cosa, no, o cualquier envoltorio de golosinas, o cualquier envoltorio de, ¿no?, en este caso, pues, de productos que uno pueda llevarlo a cualquier lado en el ambiente, ¿no? Vamos a tener un poco más de cuidado, vamos a tener que corregirnos un poco los malos hábitos que tenemos nosotros cuando viajamos de Ayacucho a Quino. Si no voy en turismo, la ventana es la principal forma de desechar nuestra basura. Por la ventana boto la basura y punto, y se acabó, ¿no? Ya no tengo basura en el carro, no es así, ¿no? La basura hay que llevarlo con nosotros hasta donde hay un tacho de basura y poder dejarlo ahí para que lo pueda recoger posteriormente el basurero, y puedo llevarlo a un lugar donde se pueda dar el tratamiento adecuado a la basura, ¿no? Y de la misma forma, siguiente, ese sería mi aporte. Y claro que sí, en cada uno de los sitios arqueológicos en Ayacucho, mejorar, pues, nuestros protocolos y guardar respeto al protocolo de bioseguridad, ¿no? Bien, Arquímedes, yo quería hacer uso de la palabra. ¿Cómo estás, Leslie? ¿Qué tal? Mucho gusto de verte, un Un placer. gran abrazo. Un gran Y abrazo. sinceramente, te felicito por este gran apoyo para todos nuestros colegas que ven enriquecido su visión de lo que es el desarrollo cultural prehispánico de nuestra nación, de nuestro gran país. Solo para apoyar un poco más de repente tu magnífica exposición, y algún error que lo he visto, o no solamente acá en Ayacucho, sino también lo he visto en el Cusco. Como ustedes saben, mis queridos colegas, yo soy del Cusco, pero ya vengo acá en Ayacucho más de 25 años interactuando y viviendo también acá en la ciudad. Eh, yo tengo un detalle muy, muy interesante que observar. Los procesos de desarrollo cultural andino son bien complejos, pero bien parecidos. No es que sea el lugar más antiguo, uno u otro, porque han habido desarrollos culturales, secuencialmente hablando, en cada espacio. Por decir Cusco, tenemos las construcciones de Marcavalle, que datan de 2500 años antes de Cristo. Tenemos una evolución desde 2500 años hablando hasta nuestros días, obviamente, pero prehispánicamente hablando, sabemos de que la etapa inca es la de máximo desarrollo, pero hay una secuencia, y esto precisamente se demuestra la secuencia cultural por la evidencia arqueológica estratigráfica, ¿no? Que eso es muy importante de denotar, que tú lo has tomado muy acertadamente también. Lo mismo ha pasado acá, por decir, retrocediendo a lo inca, tenemos, por decir, Marcavalle, Chanapata, Lucre, Quilqui, Inca, ¿no? Entonces, cuando uno viaja al Cusco o escucha a los colegas a decir, los incas solo tuvieron una cultura de 150 años, que es un gran error explicitarlo de esta manera, es un gran error. Y también lo mismo yo considero de que acá en Ayacucho tenemos, por decir, Huarpa, Chulucana, Sogro, Conchopata, Huari, ¿no es así? Entonces, y también tenemos la presencia chanca. Entonces, son procesos culturales, secuencialmente hablando. No hay que divorciar a ningún periodo, porque es una evolución continua cultural andina. Lo mismo ocurre con el hombre eh, acá en nuestro repositorio del precerámico, ¿no? Estamos hablando de 22.000 o 20.000 años, que tú muy acertadamente lo has explicitado también.
no importa si tiene más o menos años, sino lo importante hay que entender la dinámica de la evolución cultural y del desarrollo humano en el mundo andino. Porque si no, vamos a retroceder a Clovis, a la migración que se produjo desde Norteamérica, o según la teoría de Amellino, Max Uhle, no, entonces vamos a perdernos. Pero básicamente hablando del desarrollo andino, es que se ha encontrado arqueológicamente el lugar más antiguo del Perú, porque no apareció el hombre de paca y casa, por decir, por arte de magia. Ha tenido que venir de algún lugar, desarrollar su cultura en diferentes espacios andinos hasta que llegó a Ayacucho. Entonces, yo estoy seguro de que la ciencia, la arqueología, nos va a ayudar a decorrer esos velos que todavía no nos permiten, digamos, conocer con mayor exactitud el desarrollo del ser humano andino. Así es que, mi estimado Arquímedes, y quiero felicitar no solamente a tu persona por ese gran desprendimiento, pero también hacer llegar un magnífico y cálido saludo para todos los colegas que están ahorita conectados con esta maravillosa, con este maravilloso medio tecnológico. Así que hago llegar a cada uno de ellos un gran abrazo y felicidades. Estamos de fiesta. Un abrazo para cada uno de ustedes y en especial para ti, Arquímedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Helvi. Claro que sí, tú tienes bastante razón. Todos nosotros tenemos que ver como una secuencia ocupacional. Nada aparece como arte de magia. Todo tenemos que emprender realmente, pues, que el sitio y los diferentes lugares en el Perú, y aún más todavía estando en el área andina, tenemos pues mucho que aprender de muchos departamentos, de muchas sociedades, de muchas civilizaciones que han pasado pues por los diferentes espacios geográficos del Perú. ¿Sí? ¿Había alguna más pregunta? Celso, moderador. Bueno, a lo que yo puedo ver en el chat así nada más, creo que dice, no, Ivette, ¿en qué periodo el Imperio Wari tuvo su apogeo y decadencia? Bueno, si tú me mencionas un periodo específico, ¿no? Es más o menos desde el año 700 hasta los años 900 después de Cristo que se da el periodo de apogeo más importante. A partir de los 900 ya empieza el proceso de decadencia y a los años 1000 a 1100 prácticamente se da la desaparición del imperio como tal, conocido como tal, ¿no? Wari, bueno, también ese nombre, acuérdense que solamente acuñado por varios investigadores. Realmente algunos mencionan que debería llamarse Viñaque, ¿no? No necesariamente Wari. Pero pues todo está en manos de los investigadores y todo está en manos de los arqueólogos, pues que siguen trabajando concienzudamente acerca de poder ver pues cuál de ellos podría ser el nombre adecuado pues para esta sociedad que se desarrolló acá en Ayacucho, ¿no? Por el momento Wari, ya les he dicho todo, con mediante investigación, va a ir cambiando más adelante y los arqueólogos nos van a ir dando más datos, más informaciones que nos van a ir enriqueciendo como guías de turismo y como profesionales. Otro dice, en su opinión, Bendezú Santillana dice, en su opinión, ¿cuál fue la causa de la desaparición del Imperio Wari? Wow, en mi opinión. Bueno, no soy un especialista del tema, pero bueno, pues en mi opinión de guía, mi opinión de profesional, Wari tiene un conjunto de sucesos y habiendo escuchado a varios colegas y amigos arqueólogos, dicen ¿no? que Wari probablemente haya sufrido pues un proceso de decadencia interna, un proceso de lucha, de pugna interna, ¿no? Donde algunas pues sociedades dominadas por ellos han intentado liberarse y buscar pues su separación del imperio entre tal vez pues ciertas cosas que ellos consideraban no deberían pues actuar de esa manera tal vez los señores de la capital, sino velar un poco más por los señores que viven en las periferias y que probablemente pues esa pugna interna haya llevado pues a la decadencia de Wari. Eso bueno, mencionan algunos autores. Otro menciona que probablemente pues a las alturas de, bueno, ¿no? Dice que a las alturas de Wari había una especie de laguna y que probablemente esa también pues haya sufrido un desembalse, el cual haya hecho pues que la ciudadela misma por sí haya sido abandonada,
¿no? La ciudadela de Huari, ¿no? Entonces te estoy dando dos respuestas. Una de cómo es que la sociedad Huari decae y la otra de cómo la ciudad de Huari es abandonada, ¿no? ¿No? Y que probablemente por ello es que se encuentran tantos escombros, ¿no? Dentro de muchos de estas viviendas o muchos de estos ¿no? edificios que actualmente pues son excavados y se encuentran todo un conjunto de bloques de relleno, ¿no? Como decimos nosotros los arqueólogos, perdón, como siempre yo ahí, de relleno arqueológico que encontramos pues ahí dentro de los muros o dentro de algunas viviendas, ¿no? Muy bien. Anthony dice, felicitar y agradecer por su ponencia. ¿Cuáles son las actitudes que deben tomar los guías de turistas para mejorar el desarrollo turístico y poner en puesta en valor los lugares turísticos? Primero, el guía oficial de turismo es un técnico profesional, egresado por sus 3 años de estudio en el instituto, para el caso de la región de Ayacucho, en el Instituto Víctor Álvarez de Bopaya. Para en el caso de otras regiones, hay universidades que también forman guías de turismo, ¿no? En diferentes ámbitos. Y bueno, no solamente la labor del guía de turismo es guiar, por favor. A veces nosotros nos metemos en esta idea de que el guía de turismo solamente su enfoque es guiar. No. El guía de turismo está para explorar, buscar nuevas alternativas de visitas turísticas, nuevos lugares. ¿Qué cosas puedo cambiar en este lugar? ¿De qué manera puedo trabajar en este lugar para mejorar, ¿no? un determinado servicio turístico? Estoy para aportar, para buscar nuevas rutas, nuevos lugares para conocer. Muchas veces nosotros nos encerramos muy fácilmente y decimos, ya yo trabajo con tal agencia y ya estoy listo y soy guía. Eso no es el trabajo de un técnico profesional, por si acaso, ¿eh? Muchas veces los guías mismos creo que no se dan cuenta de su título, son técnico profesionales en turismo. Esa palabra profesional sigue dentro de ustedes, por favor. Entonces, ustedes también están ahí para poder aportar, ¿no? Apoyar, buscar nuevos lugares, de trabajar mancomunadamente con las agencias de viajes, con el sector privado y también pedir apoyo, no es así, a la DIRCETUR, a algunas otras entidades públicas para poder mejorar algunos atractivos turísticos. Me imagino que producto de ello tal vez pues haya sido este último sitio que se está trabajando en Víctor Fajardo, a manos de la DIRCETUR, del gobierno regional, a manos de un brillante arqueólogo, como es el caso de Adam Castilla, y que se está trabajando pues un buen lugar para la puesta en valor para el turismo. Imagínense, yo, disculpándome, ¿no? El sitio arqueológico de Carapo, así, lo he visto, pero en las ponencias del arqueólogo Adam Castilla, pero personalmente no he tenido la oportunidad de conocerlo. Y en segundo lugar, si yo voy a conocerlo, también iría, pues, ¿no? ¿A qué? A poder aportar qué cosas más podemos necesitar para ese sitio. ¿De qué cosas más? Si la distancia de un lugar a otro está adecuada, cuánto nos vamos a demorar, cuánto de tiempo, pensar en el recorrido, pensar en el estómago del turista, pensar en el tiempo y pensar, pues, en la economía que podamos generar ahí. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las actitudes que deben tomar los guías de turismo? Por favor, jóvenes, buscar nuevos lugares, pero no, encontré un nuevo lugar y lo llevo y ya es un lugar de visita. No es así. Hay que encontrar el lugar, hay que trabajar en el lugar para hacer un turismo responsable. Un turismo responsable que beneficie al pueblo, al conductor, al empresario transportista, al guía, al empresario de agencias de viajes, al hotelero, etcétera, etcétera. Entonces tiene que buscar los mejores mecanismos para poder hacer un buen trabajo. Y el guía de turismo es un ente, pues, es un engranaje muy importante en lo que es el turismo a nivel nacional y a nivel mundial, ¿ya? Muchos de nosotros, como guías, nos consideramos la última rueda del coche. No es así. Nosotros somos el engranaje más importante, porque gracias a nosotros, el visitante dice si está bien invertido o no su economía. Entonces, ahí estamos. Entonces, para esto estamos, para proponer nuevos lugares, para hacer nuevas iniciativas, hacer todo un trabajo, ¿no? Por acá tenemos a Kevin Rabanal. ¿Existe algún trabajo junto con la población aledaña de la actualidad de Huari para fomentar el turismo? Sí, se ha trabajado bastante, ha tenido la oportunidad de trabajar tanto la DIRCETUR como otras, como empresas privadas, por ejemplo, con la comunidad de Pampachacra para hacer un museo, con los pobladores de esa zona para poder mejorar tal vez a tener un museo de sitio o hacer un turismo vivencial junto con ellos que se consideran pues, y bueno, en tercera. Por favor, sus audífonos, por favor, sus audífonos. Nosotros para discutir
No somos quienes nosotros para discutir a los grandes ¿no? científicos o investigadores, pero sí estoy de acuerdo en que trabajemos con las dos comunidades para que se pueda dar un turismo rural, un turismo comunitario, y se ha puesto pues ahí para poder trabajar eso, ¿no? Turismo comunitario, turismo rural, junto con los pobladores, ¿no? de Pampachacra, de Huacaurara, pero no sé hasta qué punto esto realmente esté funcionando, ¿no? Y obviamente, actualmente, por ejemplo, ¿de qué manera podemos trabajar con el pueblo de Circamarca? Podemos trabajar, por ejemplo, con la comunidad de Vista Alegre, creo que se llama la comunidad que está a la parte alta del complejo arqueológico de Intihuatán, pegado, porque se han salido de Pomajocha y creo que tienen un nombrecito, pero bueno, ahí está. ¿Se puede trabajar con ellos? Claro que sí se puede trabajar con ellos, pero se tiene que hacer un trabajo de turismo responsable. Lamentablemente, en nuestra región no estamos optando por un turismo responsable, estamos dañando mucho nuestros atractivos turísticos y la verdad eso nos va a pasar factura más adelante, ¿no? Entonces, para lo cual, sí, y hay experiencias tan impresionantes, no solamente a nivel internacional, a nivel nacional nada más tenemos experiencias tan impresionantes. Ustedes busquen por internet experiencias del turismo con las poblaciones. Ahí está, por ejemplo, en este caso en Puno, ¿no? En el lago Titicaca, hay una experiencia muy impresionante de cómo los pobladores han hecho un turismo rural comunitario tan impresionante. También hay experiencia acá en Cajamarca, ¿no? En la granja Porcón, cómo se ha trabajado un turismo responsable, y es bien impresionante. Si ellos pueden, ¿por qué Ayacucho no puede hacerlo? Claro que sí. La idea es que nos pongamos a trabajar dentro de esta perspectiva, ¿no? Otro lado dice, teniendo en cuenta la nueva normatividad en Huari, se puede tener diversidades de rutas de visita y no solo el tour tradicional. Por supuesto, se puede tener mucha diversidad de visita. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacer el Ayacucho, Huari, Quinoa, ¿no? Pero nosotros nos centramos todo en el obelisco. Para almorzar el pueblo de Quinoa, para esto el pueblo de Quinoa. Pero podemos hacer diversidad para conocer Huari, Piquimachay Huari, sin necesidad de llegar a Quinoa. Puedes hacer, en este caso, las aguas termales, ¿no? Caramba, se me fue el nombre. Colpa. Colpa, exacto, gracias. Las aguas termales de Colpa, ¿no? Y Huari, ¿no? Después de visitar Huari, voy a las aguas de Colpa, me doy un baño después de haberme, digamos, ¿no? Después de haber visto la magnificencia de una cultura, de un imperio, y haber aprendido tanto y darme un chapuzón en agua tibia, excelente, ¿no? Y de ahí me regreso a Ayacucho. O también puedo hacer mi visita, ¿no? Huari, me cansé un montón en Huari y me voy al Valle de Muyurina o al Valle de Pacaycasa y hago en este caso, pues, turismo recreacional, etcétera. O sea, hay mil una formas. El problema es que nosotros no la vendemos de esa manera. Yo sé que hay visitantes, hay turistas para todo tipo de turismo. Lo que nosotros tengamos en mente, turismo histórico, mágico, religioso, cultural, aventura, turismo, para todo eso hay turista. Pero el problema es que no los estamos seleccionando también, no les estamos dando las diferentes alternativas. Al turista cuando viene nosotros le damos, no, ya tenemos salida a Huariquino, ahorita estamos ya, nos faltan 2. Eso no es turismo, pues eso no estamos haciendo un turismo. Un turismo, ustedes son 2, bueno, tengo esto para ofrecerle. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Un turismo en grupo? ¿Turismo, no, personalizado o especial para usted? ¿Qué es lo que usted desea? Ahí se hace la pregunta. No es que ya vinieron 2, me faltan 2, oye, tú ya tienes 2, yo tengo 2, y los mandamos. No es eso el turismo, nos estamos equivocando un poco a la venta del turismo. Estamos viendo a la actividad más económicamente que tratando de dar, pues, a conocer la cultura y la identidad, ¿no? Eso sería por mi